Bueno, hemos llegado en este webinar Business Lab de Windows Channel, Economía Aplicada y IBM Lab Latam a un tema que pretende también identificar desde la perspectiva de la alta dirección lo que significa educación virtual y más, como hemos escuchado en todo este webinar Business Lab, aprendizaje virtual. Y hay realidades que son o no, pero que ameritan en medio de toda esta realidad una observación desde la educación virtual. Y hay afirmaciones que se vuelven verdades que no son reales y que se acumulan ahí y que empiezan a ser también restricciones o por lo menos a no darnos la claridad de criterio para tomar otras decisiones. No tener el control del aprendizaje del estudiante es un tema que aparece acá, pero resulta que desde los fundamentos que hay, desde la propia relación, desde la realidad de que exista un facilitador, un profesor y unas plataformas tecnológicas, pues es evidente que hay un gran llamado a la autodisciplina del estudiante y a la disciplina de todo el sistema. La experiencia de aprendizaje tiene que ser superior desde esa interacción que se reconoce. Nunca antes había existido tanto contacto para unos y para muchos ecosistemas, para muchos ambientes de estudio como ahora, incluso frente a la realidad de compartir físicamente. Hemos encontrado toda esta realidad que muchos profesores también lo han reconocido, han tenido mayor contacto y muchos estudiantes han reconocido, se sienten más abordados o también esperan mayor acompañamiento. Las limitaciones de comunicación es una realidad económica, pero también desde lo actitudinal. Hoy nos convocan a nuevas habilidades de comunicación, habilidades para interactuar, y por supuesto en la formación que existe y debe existir es requerido que esto se fortalezca. No son solamente las máquinas, la tecnología, es la condición de cada cual en la comunicación. Pero por supuesto que haya un solo computador en una casa que antes era suficiente frente a la realidad de hoy, que hay dos hijos más el papá y la mamá trabajando, pues evidentemente ha sido una limitante toda esa capacidad de infraestructura. Y las capacidades para dictar un curso virtual, pues son más allá de simplemente transmitir lo que dice un PowerPoint. Al final, lo que se ha reconocido es que esto no es una moda, es una realidad que quedó y que además va a marcar de aquí en adelante y que la mezcla semipresencial, lo que significa interactuar entre formación con presencia física y presencia virtual, se quedó, llegó para quedarse. Por eso hemos querido observar esta situación como con un gran reto. El gran reto es el alto nivel de aprendizaje. Cada institución tiene un propósito que está marcado en un direccionamiento estratégico. Tiene unas metas y tiene 3 niveles de estrategia: corporativas, competitivas y funcionales. Importante, y lo veremos ahora, diferenciar la existencia de estos 3 niveles de la estrategia. Pero si el mayor reto está acá, es entender que el resultado y el logro está por el sistema, incluyendo a todos los públicos de interés. Los mismos padres hoy están haciendo una posición que muchas veces viene de antecedentes facilistas. Yo le doy a mi hijo al colegio o a la universidad o al centro tecnológico de tecnología para que lo formen. Ese ya no es problema mío, no, es parte del sistema. Y sobre todo, cada individuo tiene que entender que tiene un compromiso con ello. ¿Qué hemos hecho hoy y qué estamos viviendo con tanta información que nos está llegando? Que hay que comprender lo que pasa y que si comprendemos, aprendemos, y que si aprendemos realmente nos transformamos. ¿Para qué? Para hacer el análisis real del nivel de aprendizaje que hoy se está logrando. Es muy importante tener ello. ¿Cuáles son las dimensiones del aprendizaje?
y cuáles capacidades yo requiero para poder llegar a ese nivel de aprendizaje superior, partiendo de la disciplina de todos los actores involucrados, de la actitud frente al proceso, porque al final hay una disciplina que ayuda a ser precisos en la ejecución y fieles a la definición. Hay que ser fieles a una definición. Así la tengamos que transformar durante el proceso, pero evidentemente esa disciplina marca que haya, por supuesto, una condición de logro superior, porque este modelo competitivo del aprendizaje virtual primero nos enfoca a cada uno de los públicos de interés. Si un estudiante decide en un quiz aprovechar que está en internet y ver la respuesta por otros medios, pues esa es una condición que se da y que puede darse. Si tiene autoconciencia, autocontrol, autocrítica y disposición para el autoaprendizaje, pues no se va a dejar seducir por el facilismo de buscar la respuesta en otro escenario o en otra parte, otra fuente, sino que va a estar ocupado de realmente aprender para que en el momento que sea valorado exprese todo su potencial y toda su realidad de aprendizaje. Por ello, siempre es muy interesante que para llegar a este modelo de competitivo entendamos la diferenciación en esos tres niveles de la estrategia. En esta estrategia corporativa está impactada por todo este entorno y aquí entra en juego ya algo, familia. No es solamente las condiciones que enfrentamos frente a la realidad que vivimos, sino ese núcleo familiar, cómo aporta el proceso de aprendizaje. Y además integrando acciones en donde la tecnología es una parte, los procesos de interacción con la institución, pero sobre todo la persona involucrada. Muchas veces, y lo hemos visto hoy en la presentación de José Ángel Benito de Window Channel, nos muestra lo que es el papel en sí. No es simplemente herramientas para emitir y tener un canal de comunicación. Es esa interacción que nos muestra en la última presentación la consolidación de la verdadera transformación digital, entendiendo el potencial de cada uno de los niveles involucrados. Y este planteamiento es entender también el papel y el alcance de un sector educativo y cada institución su papel en ese sector. Lo vimos en la presentación de Economía Aplicada de Jimena Lombana Millán, al principio de este webinar Business Lab, donde es parte del tema asimilar esa realidad para que cada institución pueda potenciar lo que hay. Hay recursos que las instituciones no logramos recoger y que de pronto estamos esperando que nos llegue del cielo. Y resulta que cada uno tiene que construir las circunstancias propicias. Ahí la estrategia corporativa es la grande, donde se involucra el gobierno corporativo, esas políticas, esa decisión de marcar alcances superiores. Y cada institución lo está haciendo. Y este es un modelo competitivo para la institución, para entender lo que deberíamos avanzar y en lo que deberíamos avanzar. La estrategia competitiva, por supuesto, son las capacidades necesarias para diferenciarme de otro desde lo que yo soy capaz de hacer. Yo me diferencio no solo por definir bien, sino por ejecutar de manera impecable, de que el logro no esté tan distante al presupuesto. Siempre hay un gap. Yo me planteé hacer algo y llegué a la mitad. Tenemos circunstancias del contexto, familias más pequeñas, situación económica más dura de los núcleos familiares, donde el mercado va a estar impactado. Pero la forma como yo hago las cosas hará que mi institución esté privilegiada en el mercado y por el mercado. Y hay unas estrategias funcionales que unen la academia con el comportamiento humano, la misma interacción que se está exigiendo. Entonces son tres niveles de estrategia que tenemos que articular. ¿Para qué? Para llegar al modelo competitivo que queremos plantear, donde está evidentemente reflejada la oportunidad de cada una de las instituciones para avanzar. Tenemos, sí, este direccionamiento grande que todos somos buenos para definir en qué año, si le hemos puesto fecha, queremos ser la más impactante, la de mejores resultados.
Eso casi que podemos copiar una de otra, pero digamos que cada uno tiene un acento, un elemento, una parte muy propia. Pero al final es un planteamiento con un horizonte de tiempo. En estas estrategias lo que queremos precisar es el plan de acción de cada una de ellas, pero una que es definitiva es la estrategia competitiva. Y estos son los componentes de esa estrategia competitiva, las capacidades necesarias para ejecutar los planes de acción que yo me planteo en las diferentes dimensiones que tienen que ver con las metas que yo tengo planteado. Yo saco plan de acción, a veces no le hago el seguimiento adecuado o no evalúo el impacto de ese plan de acción. Con estas capacidades lo que se plantea es, oiga, ¿cómo lo hago mejor? ¿Para qué? Para poder ejecutar lo que me he planteado hacer. Entonces, la cadena de procesos sincronizada y sintonizada. Sincronizada es que todos actuamos con los diferentes públicos de interés en el momento adecuado, óptimo, en el que es, en el instante que es. Y sintonizada, todos entendemos lo mismo. Tema de comunicación es que no entendemos lo mismo. Hay que desarrollar esa capacidad institucional para que los diferentes públicos de interés entiendan lo mismo y en el momento que haya que actuar, se actúe. Asimilar y definir la transformación digital del aprendizaje. Es la realidad de cómo yo complemento, cómo yo vuelvo más un sistema virtuoso producto de la interacción, cómo potencio las plataformas que hay. Lo vimos claramente en la presentación de Windows Channel, que al final es más allá de tener un canal donde haya un emisor y un público escuchando. Fortalecer todas las interacciones con los diferentes públicos de interés, particularmente estudiantes y academia. La competitividad se detecta en la calidad de las interacciones. Y las interacciones es un reto permanente, porque ahí es donde se utilizan mejor los recursos, se potencian mejor los recursos, pero sobre todo se integran más los talentos, que es lo que nos interesa en una institución educativa. Poder lograr que esos talentos vayan a más, de todos los niveles. Y aquí esta capacidad de interacción te determina. Dime cómo son la calidad, cuáles son, dónde están los niveles de interacción y te diré qué tan competitivo eres. Esa es al final la realidad de hacer mejor las cosas, porque el hacer está en capacidades de interacción. Después tenemos un crecimiento y afinidad de marca con cada público de interés. Vuelve y juega. Para cada uno crece la marca. Con los padres, entre el sistema académico, con el mercado en general, con el mercado en particular, que son mis estudiantes, pues al final es que cada instancia genera marca. Cada persona genera marca. Las personas que nos atienden y nos sirven en servicios generales, los profesores, cada interacción ahí, pero sobre todo cada forma de actuar hace que crezca la marca de la institución y más la que facilita un ambiente de aprendizaje virtuoso, porque al final es un ambiente lo que se genera. Y en todo sistema de soporte, hoy que utilizamos plataformas, está siempre alguien que hace que la marca crezca. ¿Producto de qué? De que me contestaron la inquietud. A veces sacamos lo peor de nosotros cuando tenemos dificultades con la tecnología y nos desesperamos. Muchas veces esa interacción ahí, esa capacidad de contestar en el momento que es, en la angustia de a veces alguien que ha adoptado la tecnología, que no es nativo digital, sino que la ha adoptado, termina haciendo crecer la marca de una institución. Los aliados ahí son claves. Pues no es simplemente tener una solución que potencialmente puede ponerme en comunicación a uno con otro, sino que realmente esté atendido en el momento que es. Volvemos a la sincronía y a la sintonía. Y finalmente, para que tengamos un modelo competitivo de aprendizaje óptimo, pues es el autoaprendizaje, es la disposición a tenerlo, desarrollar
esa capacidad en el sistema y es claro que mis estudiantes comprendan eso, que el equipo académico lo transmita permanentemente. La autoexigencia, pero sobre todo la autoevaluación. Si hemos tenido niños en familias que le hemos permitido hacer todo lo que quieran o le hemos dado todo o sencillamente no hemos formado su criterio, su carácter, su personalidad, sus valores, pues es difícil tener un aprendizaje virtuoso, por muy buenas plataformas que tengamos. Este es un ejercicio donde nos ha convocado esta situación que vivimos a una evolución del ser para sobrevivir, para sostenernos, pero para desarrollarnos. Ya no podemos ser los seres fragmentados, aislados, buscando simplemente el beneficio individual. Tenemos hoy que tener mayor conciencia del otro, de comprender al otro. Y me decía en el medio de este webinar Business Lab, y con esto cierro, que planteara algo sobre Executive Education, otra categoría. Hoy hemos tenido colegios, hemos tenido formación técnica y tecnológica, universidades con sus programas, y hay una categoría que es Executive Education. En Executive Education muchas veces los programas que hay es para tener relacionamiento, casi que para ir a hacer lobby, no para perfeccionar las habilidades directivas, que es lo que debiera buscar en una categoría como esta, porque es perfeccionar lo que saben hacer quienes dirigen las empresas, perfeccionar la calidad de dirección. En el mundo hoy hay una categoría de Executive Education. Y en eso ya no es simplemente crear escenarios para que vayan a hacer negocios. Es para mejorar esas habilidades de comunicación, de escucha, de interacción, de esfuerzo, de autocrítica, de autovaloración. Ya no es simplemente hacer lobby o encuentros para hacer lobby para un negocio que voy a hacer un programa porque me encuentro con alguien importante allá. No, el proceso de aprendizaje va a tener una interacción y una exigencia superior, donde ya no hay una transacción o una expectativa de transacción, sino donde está la condición humana ahí, de frente. Y por supuesto, si queremos transformar, pues hay que comprender, aprender de lo que está pasando y realmente llegar a dar comportamientos y a tener comportamientos diferentes a una posición egoísta, utilitarista o a veces arribista de estar en procesos donde no tenemos conciencia de hacerlo. En cada nivel, desde el colegio, la universidad o formaciones adicionales a personas que ya tienen trayectoria y experiencia en el mundo empresarial, pues al final nos exige un modelo competitivo. Y hay capacidades que desde las instituciones se proyectan en cada uno de los públicos de interés. Y eso era lo que queríamos compartir en este cierre del webinar Business Lab, educación virtual en la coyuntura actual, realidades, aprendizajes y retos. El nombre de Economía Aplicada, Window Channel y BM Lab, ha sido un gusto poder tener a los panelistas y personas que nos transmitieron unos mensajes muy interesantes para poder hacer reflexión y sobre todo generar acción. Hasta la próxima.